¿Sabes cómo realizar una correcta migración a la nube? En este episodio, Juan David Arias y Ervin Fernández de Arus Cloud hablarán sobre esto. El podcast de Arus es el espacio para líderes y entusiastas en tecnología e innovación que buscan las soluciones a los retos de la transformación digital. ¡Bienvenidos! ¿De qué se trata recibir un premio como Consulting Partner del Año para Arus de parte de AWS? Bueno, básicamente este premio lo que está reconociendo es las capacidades que tiene Arus en su equipo consultivo, en temas de preventa e implementación y operación. Entonces, el Consulting Partner es la categoría de tener personas y equipos de mejor ingenieros, entrenados, arquitectos certificados y que garantizan las buenas prácticas en cada una de las implementaciones que hacen en los proyectos de los clientes. Excelente. Se está moviendo mucho el tema en el gobierno. También habíamos visto, hablando ahora más temprano del tema Sena con AWS. Esa iniciativa, ustedes la venían mapeando, digamos, eso apunta a qué. Estamos hablando de la iniciativa que tiene AWS con el SENA de aumentar la cantidad de personas certificadas de profesionales. No, eso parte en que es una estrategia, digamos que a mi juicio, de Amazon, en la que quiere que cada vez el sector educativo esté más certificado en las tecnologías de nube. Entonces, básicamente, estos estudiantes de ahora son los CTOs del mañana, son los clientes a futuro que van a tener estos cloud providers. Pero digamos que las estrategias que ellos tienen ahora se están muy enfocadas en que entre más personas conozcan del producto, pues a la larga va a hacer que cada vez vayan más clientes de nube. Microsoft también ha venido pensando en es una lectura sobre la industria se va a mover hacia esta, la adopción de AWS es mayoritaria a los otros competidores en Colombia. Tener estas personas educadas en esto los va a hacer más competitivos y encontrar trabajos en las organizaciones que ya están teniendo esos procesos y la visión también a las que faltan. Y esa es respuesta también a un comportamiento del mercado. Hay escasez de personal certificado en nube. Entonces, también es una respuesta de tener más personas, nos cuesta cada vez más. Y creo que ellos le están apuntando a que cada vez exista más personas certificadas y poder pues como cubrir esa alta demanda que tiene ya la nube específicamente en AWS. Entonces, por ejemplo, la iniciativa AWS Educate, ¿cierto? Que está orientada a eso que comenta Juan, que es de capacitar a todo ese equipo estudiantil de ahora en todas estas nuevas tecnologías, porque esto finalmente va a apalancar el desarrollo de la cuarta revolución industrial, ¿cierto? Entonces, como dice Juan, hay deficiencia en profesionales y necesitamos estar capacitando ahora a esos profesionales del futuro. Es difícil uno llegar y adoptar estas nuevas tecnologías de entrada, pero las personas, los estudiantes, las personas jóvenes, para ellos es mucho más sencillo adoptar este tipo de tecnologías y finalmente apalancaríamos un conocimiento bastante importante en un futuro cercano para poder suplir esa demanda que ahora tenemos en casi en podría servicios. pensar uno que es una estrategia de mercado también de parte de ese fabricante, porque entre más oferta de profesionales certificados en sus plataformas o en sus servicios y sus diferentes componentes versus los otros, la gente va a optar por tener la gente más certificada. Entonces la opción termina, digamos, siendo complementada a la opción de compra cuando yo tengo los 3, 4 vendors o 5 o 6 de nube. Mucho peso va a tener la decisión si encuentro muchísima más gente certificada que pueda ayudarme con más de proceso. Pues yo también pienso que Amazon apunta es que la adopción de la nube de AWS en Colombia no fue tan rápida como ellos esperaban. Okay. Y esto obedece a que
obviamente ya habían unos competidores fuertes en el mercado donde ya venían con el terreno listo de certificar muchos partners, como es el caso de Azure y no tanto Google. Pero cuando van saliendo más negocios de nube en AWS, cada vez se va a necesitar más partners que ayuden a materializar esos negocios, y pues como hay hay mucha demanda de ingenieros y pocos certificados, pues la adopción de AWS va a complicarse aún más. Entonces yo creo que lo que están buscando es que cada vez hayan más personas certificadas, que los partners puedan contar con más personal certificado y poder cubrir la demanda. ¿Y ustedes ven a los otros vendors haciendo cosas similares en este momento? Sí, Microsoft ha mejorado mucho su plataforma de training. De hecho, prácticamente la misma calidad o el mismo contenido, casi el mismo contenido de los sitios oficiales se pueden conseguir en línea de forma gratuita. Como es, ellos anteriormente tenían el MBA, el Microsoft Virtual Academy. Ok, sí. Y el Most Valued Professional. Ya el Microsoft Partner Network, en las opciones de training, los cursos son muy robustos y permiten, digamos, que certificarse las personas sin necesidad de tener que ir a un centro, pues, y gastar ese dinero, simplemente el costo del examen. Sí lo están haciendo. Google lo veo un poquito más atrasado. Oracle, pues ahora viene con una estrategia muy fuerte con Microsoft. Digamos que se había sentido muy solo compitiendo, y están haciendo un tema de trabajar en conjunto, uniendo las dos nubes. Creo que la estrategia que ellos tuvieron de forzar a los clientes a que fueran a la nube de Oracle, digamos que colocando más costoso el licenciamiento en las otras nubes que en las de ellos, no fue el resultado que ellos esperaban. Lo que esto ocasionó fue una migración masiva de clientes que se estaban yendo a otros tipos de motores, como Postgres, como Aurora, como SQL, y que SQL ahora ya viene en versión Linux. Entonces creo que Oracle no tuvo más opción que unirse con Microsoft. Entonces ahí digamos que no se sabe a futuro si finalmente va a ser una sola nube, pero volviendo al tema del training ahí, pensaría que Oracle se adhiere a Microsoft ha venido mejorando el tema, Google quedado, y Amazon muy fuerte con lo que viene en training de la Universidad de Amazon y el tema de Sena. Esos son como los temas ahí de training que tienen estos cloud providers. Bueno, ¿qué se viene para este resto de año? Ya cumplimos la mitad del año. En términos globales, cosas interesantes que se prometieron desde el año pasado han comenzado ya a pasar, en términos de AWS o Azure. ¿Qué más está, digamos, en la gente como ustedes que trabajan en el mundo del cloud y multicloud? ¿Cuál es la expectativa chévere e interesante en este momento? Pues hay una tendencia fuerte de que la nube es multicloud. O sea, realmente es difícil tener un cloud provider absoluto en una organización. En empresas pequeñas es muy probable que un solo cloud provider sí supla ciertas necesidades, pero en grandes corporaciones sí hemos visto una gran tendencia en que hay múltiples nubes. La especialización de ciertos productos. Claro. Entonces, Amazon es bueno en unos temas, Azure es bueno en otros, en temas, y también depende mucho de la casuística. Es decir, puede que un cliente venga con workloads o cargas de trabajo muy de Microsoft, entonces tiene un esquema de licenciamiento que le permite trabajar escenarios híbridos y va a reducir, digamos, que el costo en la nube, siempre y cuando el precio sea un factor dominante, porque si el factor dominante no es precio, sino rendimiento de ciertas cargas de trabajo, entonces ahí es donde entran a jugar las otras nubes, donde yo digo, bueno, esta aplicación se ejecuta mejor en Amazon, este tema se ejecuta mejor en Google, y hay cosas que definitivamente no las tiene sino un solo cloud provider. Tendencias fuertes, vemos mucho el incremento de analítica, Big Data, inteligencia artificial. Creo que son para este H2 los más dominantes, porque cada vez los clientes están entendiendo
que el verdadero valor del negocio está en la información, y casi que todo es información. Los videos son información, los chats en Twitter son información, etcétera. Entonces hemos visto que cada vez hay más demanda y más interés en los clientes de coger grandes cantidades de información, hacer esa ingesta de datos en estos cloud providers y obtener resultados reales analíticos que beneficien el mercado de su negocio y les den una ventaja competitiva en el mercado. Eso es lo que vemos como tendencia fuerte este año. ¿Tú cómo ves IoT? En Colombia. IoT siento que no lo han explotado. O sea, hay grandes compañías, y creo que incluso hasta Perú está más adelantado que nosotros en eso. He visto grandes compañías con muchos temas de automatización, pero todavía no tienen muy claro qué hacer. Yo creo que en lo personal lo que se debería hacer es la mezcla entre IoT y analítica. Es decir, no, total. Empiezan como, listo, y han fracasado esas capacidades porque persigo los datos que estas me pueden traer atrás. Sí, es que hay existido algunos fracasos de demos, sí, porque dicen, listo, yo tengo todo este tipo de negocio, ya logramos la ingesta de la información, pero cuando ya tienen todos esos grandes volúmenes de información, dicen como que, ok, entonces yo ya qué hago con esto. Entonces el IoT ha tenido ese gran problema, y es que toca es mezclar los dispositivos que vamos a colocar, que quiero monitorear, cómo voy a hacer esa ingesta de datos, y esa parte de científicos de datos es qué voy a hacer yo con los datos y qué valor me va a entregar esa información de IoT. Es que realmente ahí está la oportunidad ganadora, y es en el tema de la analítica de datos. Siempre uno va a tratar de medir el mundo de alguna manera, ¿cierto? Y yo pienso que IoT nos va a abrir la puerta a poder conocer el mundo, cómo se comporta ahora. Vamos a hablar de un ejemplo, por ejemplo, los cultivos, un cultivo de flores. Sí. El cultivo de flores tiene muchas cosas que se tienen que controlar. Imaginemos una solución que se encargue de medir el suelo y de medir el ambiente dentro del cultivo de flores. Uno muchas veces asocia IoT al tema de automatización, ¿cierto? Pero viéndolo desde el punto de vista de la analítica, imagínate un montón de sensores recolectando datos, niveles de acidez del suelo, de nitrógeno, estos nutrientes macros, micros, temperaturas, y sumándole, por ejemplo, la parte de automatización, que si se baja la temperatura esto afecta a las flores, entonces se encienden automáticamente las calefacciones del cultivo. Pero cuando recolectas información a través del tiempo, vas a comenzar a ver unos comportamientos de cómo es que ese cultivo vive y se desarrolla. Y ya a partir de eso, a través de la analítica, puedes tomar decisiones frente a cómo optimizar tus cultivos, ¿cierto? Entonces, esta es una oportunidad que tiene Colombia ahora de comenzar a adoptar este tipo de tecnologías, pero la verdad no comprendo muy bien cuál es como el miedo que tiene ahora el mercado frente a ese tipo de adopción. Yo creo que de pronto no es miedo, yo creo que es falta de acompañamiento. De acompañamiento. Sí, es de proveedores especializados en ese tipo de temas, aunque ya sí se ve, o sea, sí ha empezado a crecer, pero todavía no a la velocidad que uno creería o que esperábamos en el año pasado que fuera a crecer IoT. No ha crecido en esa velocidad. Que también dependemos de algo, y es el desarrollo de las tecnologías 5G en Colombia, ¿cierto? Porque eso también termina siendo una limitante para el desarrollo tecnológico de IoT. Sí. Digamos que exacto, IoT, entonces en el sector industrial debería haber avanzado más de lo que ha avanzado. Y en el sector global, digamos que si queremos cubrir todo Colombia, sí hay una gran deficiencia en las telecomunicaciones. De hecho, el presidente en la Andicom y en el Public Sector Summit de Amazon expresaba su interés en que cada vez debemos fortalecer el tema de las comunicaciones en Colombia, y que hay unos programas ya con los ISPs para llegar y cubrir esos sectores que no tienen el tema, pero para él es supremamente claro que la revolución o la evolución tecnológica del país depende mucho del tema de comunicaciones. Tocas
un tema importante en el 5G, pero creería que una vez el 5G llegue a Colombia, todo este tema de IoT va a coger una fuerza pues inimaginable, pero es importante que siempre esté muy alineado al tema de analítica. Sí, casi que uno puede pensar, bueno, yo vendo mejor la nube haciéndole ver las posibilidades en analítica que un cliente tiene, ¿sí? O sea, perseguir los datos puede ser un vehículo muy interesante para que alguien encuentre ese valor en la nube. Sí, la automatización de los procesos de medición. Claro, claro. Pero también siento que hay dinámicas observables en ciertas industrias como el agro, donde la gente no se mueve hacia algo nuevo, sino lo ve primero pasando como en un referente de industria, ¿sí? Entonces suele decir, bueno, si los ingenios no tienen eso, yo no lo necesito, ¿sí? Si Arroz Roa no lo tiene, entonces yo de pronto probablemente no lo necesito, ¿sí? Entonces cuando ves las compañías y pasan a otras industrias, es que muchas veces como los early adopters son las compañías más grandes en vez de las más pequeñas, o digamos las más o las startups o las medianas que toman riesgos, o las que vienen persiguiendo una participación de mercado más interesante. Entonces cuando esa dinámica encuentra esa brecha ya cubierta, es donde ves pasándolo mucho más para todos. Sí, lo que pasa es que aquí también se ve un tema de inversión en nuevos componentes tecnológicos. Es diferente cuando tus soluciones son solamente basadas en software, donde tú puedes experimentar de una manera mucho más ágil y con menor riesgo, digámoslo así, ¿cierto? Cuando tú tienes que hacer una inversión en componentes tecnológicos. Sí. Entonces tienes que adquirir sensores para sembrar en tu cultivo y hacer una prueba de concepto sobre eso, claro. Entonces eso te va a costar y bueno, y al final esa inversión ¿qué? Entonces el punto que tocas es importante porque nosotros en estos países emergentes siempre esperamos a que los grandes tengan esas experiencias para ver de qué manera las adoptamos. Claro, referenciarse y no cometer errores y claro, porque equivocarse con poquita plata, duele, exacto, claro. Equivocarse rápido y con poquito. Esa es aunque también puede ser como la tendencia normal de una vertical de industria que no necesite IoT cuando habla de adopción a nube, y es que muchas veces por desconocimiento no se hacen los ejercicios que son prioritarios para la adopción, como es el caso del TCO, de Total Cost Ownership, como es el tema de los business plan. Entonces, ¿cuál es mi caso de éxito o cuál es mi retorno de inversión cuando yo voy a hacer un proyecto, ¿cierto? Si yo voy a invertir ese dinero, pero ¿en cuánto tiempo lo voy a recuperar? ¿Y qué voy a recuperar? ¿Y cuánto me voy a ahorrar? Eso mismo pasa, y creo que también es un tema de adopción. Tipo de ejercicio financiero. Esos ejercicios financieros. Entonces yo creo que también el tema del agro, por ejemplo, en el ejemplo que tú estabas colocando, puede ser una causa del por qué no se hayan ido todavía, porque en los casos de éxitos mundiales ya hay, Azure tiene, no recuerdo en dónde está, pero ya hay una granja completamente automatizada con drones, con todos los temas de IoT, y casi que muy poquitas personas trabajan en esas granjas, y claro, que por medio de analítica y demás conocen cómo está el crecimiento, todo el monitoreo, exactamente todo lo que se requiere para los cultivos. Creo que es un cultivo de trigo, incluso la recolección es automatizada. Sí. Entonces sí hay casos de éxito en Latinoamérica y en el mundo donde IoT en el sector agro es muy fuerte, pero creo que volvemos a lo mismo, la adopción no ha sido tan rápida. Que puede ser ocasionado por lo que tú mencionabas ahorita, de esperemos a ver cómo le va a esta industria para ingresar, o que falta de acompañamiento, o que no estamos haciendo bien el ejercicio inicial, que es, vamos a hacer el caso correcto, cuál va a ser mi caso de estudio real, cómo va a ser mi retorno de inversión, hacer el business case, que eso es lo que hemos detectado mucho en la adopción de nube, que los clientes no realizan y que cada vez demandan más acompañamiento en esos temas. Claro, hay un tema que para muchas compañías y clientes tuyos, Juan y Ervin, es la adopción, y es tomar la decisión de una migración. Ahí hay un tema como muy interesante, y habíamos hablado de conversar un poco acerca de esto, como cuando llega un cliente y luego toma una decisión de tener una migración, ¿cuáles son las cosas que debe, digamos, tomar en cuenta una organización para emprender eso?
Sí. ¿Cómo se prepara bien una organización para una migración? Bueno, yo creo que lo primero, el cliente tiene que entender muy bien cuáles son los beneficios de la nube. O sea, no es porque yo me voy a mover, no tengo que mover por moda. O sea, todo el mundo se está yendo a la nube, yo me voy a ir a la nube y no. Lo primero es que tenemos que partir de cuáles son los beneficios de la nube y yo en qué me voy a beneficiar de la nube. Teniendo esos temas claros, ahora bien, listo, yo ya conozco cuáles son los beneficios de flexibilidad, de seguridad, etc. Yo cómo estoy preparado como organización para cambiarme a una tecnología disruptiva como cloud. Entonces, yo tengo que preparar varias áreas de mi organización, como tengo que preparar el área jurídica. ¿Por qué jurídica? Porque ahora el contrato, la forma de contratación de nube es diferente. Porque tengo el área de abastecimiento compras, pues ya los procesos tradicionales de contratación generalmente tratan de negociación, trata de una cantidad de temas que deben de considerarse, como es la negociación. Pues en nube no negocias, o sea, vos le decís a Amazon o Azure, voy a negociarle el precio de la máquina virtual, claro, ¿no? O sea, ya viene un tallaje, ya viene un valor fijo y eso no es negociable. Entonces empiezan a igual ver las cláusulas contractuales que ellos manejan. Exacto, los temas contractuales, modelo de responsabilidad. Entonces ahí involucramos a jurídica, compra se involucra, talento humano, que la gente no crea, talento humano se involucra, porque es que como ya vamos a hablar de transformación digital y vamos a usar herramientas disruptivas en transformación digital, los empleados deben pensar en transformación digital. Entonces el chip de los empleados se tiene que cambiar, el mindset tiene que cambiar. Entonces el área de talento humano también tiene que empezar a pensar cómo vamos a empezar a capacitar a estas personas, a ayudarles a sobrepasar esos gaps. Entonces intervienen muchas áreas y la recomendación que nosotros siempre hacemos es un Cloud Adoption Framework. ¿Qué es esto? Es revisar la organización en todas las aristas, revisar en qué tienen miedo las organizaciones para irse hacia la nube, cuáles son las verdaderas necesidades, y entrar después a trabajar el tema de las aplicaciones de negocio o las soluciones de negocio. Entonces, estando en las soluciones de negocio, que priorizar, ¿cierto? Exacto. Entonces viene un application assessment, por ejemplo, donde ¿qué hacemos en esos application assessment? Lo que hacemos es evaluar cuáles son las aplicaciones de negocio, cuáles son las prioritarias, cuál es su CRP o RTO en materia de ERP, cuáles son las interrelaciones, que eso es bastante importante. ¿Cómo así que las interrelaciones? Las dependencias. Las dependencias. Entonces vamos a los clientes y nos dicen, vea, la solución del ERP tiene estos 10 componentes, o sea, 2 motores de bases de datos, un frontend, un backend, un web server, no sé qué. Cuando nosotros vamos a hacer la migración nos encontramos que no eran 10 sino 12. Y resulta que esos 2 que estaban volando, por allá un ingeniero muy recursivo, porque no tuvo en su momento un servidor, colocó una aplicación web que necesitaba en otro servidor y se está conectando, y cuando subieron no se dieron cuenta, entonces quedaron 5 servidores en la nube y 2 abajo. Entonces es muy importante hacer todos esos tipos de análisis previos a la migración, porque de eso se garantiza el éxito de la migración y que se genere la menor afectación posible. Y eso que hay que considerar, que cuando estamos haciendo todo esto hay unas metodologías de migración estándar a nivel mundial, que son las famosas 6 R's. Sí, no tengo que inventarme esto. Exacto. De cero ni... Pero el ejercicio está en identificar de una solución con cuál de las 6 R's me voy. Entonces, por ejemplo, volvamos al ejemplo del ERP. El ERP puede tener 10 componentes. 2 de ellos se pueden ir en una solución de rehost, 2 de ellos se pueden ir en una solución de replatform, y el resto de componentes es un tema de rearquitectura. Entonces ahí es clave poder hacer un Cloud Adoption Framework para conocer la foto del estado actual o el estado del arte del cliente en las diferentes aristas de personas, seguridad, gobierno, deudas técnicas, operaciones, etcétera, y luego hacer los assessments técnicos para poder identificar de esas aplicaciones cuál es la mejor estrategia para llevarse las soluciones hacia la nube. Entonces básicamente eso es como el camino y el deber ser. Al principio comenzaban a hablar de que la continuidad de negocio era como el primer paso para irse hacia la nube. Sí y no. Entonces al principio comenzaban, bueno, yo tengo 10 servidores y voy a hacer el DRP, pero entonces no quiero tenerlo en otro data center,
porque tengo que tener la infraestructura prendida, todo igual, me sale demasiado costoso. Ok, entonces el modelo de ERP en nube nos permite optimizar costos, sí, entonces vámonos hacia la nube. Entonces, ¿qué ocurría? Como se colocaban unos appliances o unos agentes en los servidores de los data centers de los clientes y eso replicaba de forma automática en la nube, cuando hacían las pruebas decían, no, yo ya estoy en la nube porque yo ya prendí allá y me funciona de manera adecuada. Sí, pero hay que considerar también varias cosas. Primero, y dentro del assessment que les comentaba ahorita, nosotros validamos si las aplicaciones son cloud enabled o no son cloud enabled. Es decir, que te permitan tener autoescalamiento. Yo me puedo llevar una aplicación hacia la nube, ok, está en la nube, pero no sé si esa aplicación cuando esté en la nube vaya a poder tener autoscaling on demand. Sí. Entonces, sí estás en la nube, pero realmente no estás aprovechando el 100% de los beneficios que trae la nube en estos temas de cloud. En lo más mínimo, en lo que yo pueda trabajar para AWS, ¿cuánto me voy certificando? Y ya en todos los skills, bueno, no todos porque son 150, pero sí en los que requiera como para trabajar en migración o en aplicaciones. ¿Cuánto tiempo le toma a una persona eso? El sistema de certificación lo cambiaron. ¿Y cómo lo cambiaron? Entonces dijeron, ya hay un nivel que es Practitioner, ya es un nivel que es Architect, Associate, y ya es un nivel que es DevOps y Professional. ¿Listo? Entonces vos empezás con Practitioner y unas especializaciones. Entonces para Practitioner vos te certificás y finalmente lo que estás certificando es que tenés unos conceptos de nube, de AWS. Listo, entonces vos ya con eso sabes que existe capacidades de cómputo, capacidades de analítica, capacidades de almacenamiento, ya tenés claro como los foundations y cuáles son los productos y los productos y el alcance de esos productos. Ahora, cuando ya seguís al siguiente nivel que se dividen en Associate Professional que o eso en que también entonces me permitiría trabajar a mí, por ejemplo, en procesos donde hago assessment de adopción de la nube, ¿o no? No, eso es solo solo me habilita eso es un foundation para ahí para okay. siempre. Y el Associate y el SysOps, esos sí son no solamente los conceptos, sino que tenés que demostrar, o sea, prácticamente el examen está certificando que vos venís con una práctica en el tiempo de la nube de AWS. Entonces, por ejemplo, el Architect es porque llevas más o menos entre 6 o un año, creo que es a partir de un año. Más o menos un año. Un año que vos venís haciendo arquitecturas y haciendo preventas o haciendo implementaciones. Y también con hand-ons dentro de la plataforma, o sea, trabajando directamente sobre la plataforma. Y en SysOps es la que tiene que ver con el tema de administración de la plataforma, más de operaciones. Arquitectura es más de diseñar, de hacer preventa o de implementar, y SysOps también tiene un tema de implementación y más de operación, muy orientado a como a los primeros pinitos de DevOps. Y ya la última es la Professional. Entonces ya un arquitecto profesional tiene amplia experiencia trabajando con arquitecturas e implementaciones de AWS y tiene una cobertura muy grande de productos, o sea, sabe de Big Data, sabe de sistemas operativos, sabe de storage, sabe de bases de datos, o sea, tiene una gama muy amplia de conocimiento. Y el otro, que es DevOps, es como el segundo nivel de SysOps. Ese sí tiene un conocimiento muy grande en lo que tiene que ver con operaciones y DevOps en AWS. Y ya hay unas especializaciones que son Security, Big Data, que ya vos puedes hacer el primero que dijiste, que ya cogiste pues los conceptos y te vas de una a especializarte. Entonces, primero ya conociste en el Practitioner los conceptos y vas a Security. Entonces ahí te enseñan todo lo que tiene que ver con el Web Architecture en Security, en Framework, en lo que tiene que ver con Security. Entonces las reglas de seguridad, los componentes, de cada componente es su saborcito de seguridad. Entonces en Storage, listo, entonces en Storage yo puedo cifrar, entonces habla como el manejo de llaves, KMS, etcétera. Y en Big Data ya especializado solo en productos de Big Data. Pero estamos hablando más o menos de un año de tú estar trabajando directamente sobre la plataforma y desarrollando arquitecturas para poder tener como ese bagaje o el bagaje necesario para poder llegar a la certificación de Solutions Architect. Sí, esto me trae de vuelta como al tema de migración.
Sí. que es como el paso 1 o 0 pues para muchas de las empresas que están buscando tener nube. También se manejan tiempos en lo que nos hablaban ustedes ahorita del Cloud Adoption Framework. Hay tiempos también que una compañía puede decir, bueno, me va a tomar esto preparándome. Todo depende. Todo depende del nivel de madurez dentro de los procesos de gestión de servicio que tenga la compañía, ¿cierto? Y de todos los procesos y de la comunicación que se tenga con los procesos de la organización, porque esto, como lo decía Juan ahora, no es un tema solamente de tecnología. Juan hablaba del tema de recursos humanos, del tema de financiera, de gestión de proyectos, o sea, ya es un tema que sí, realmente toca varios procesos de la compañía, aparte de los procesos de tecnología. Mientras una compañía, digámoslo así, a través del tiempo, sea muy juiciosa dentro de sus procesos de gestión de servicio, yo pienso de que el proceso de la adopción lo puede llevar de una manera mucho más ágil, ¿cierto? Sin embargo, depende también del tamaño de sus infraestructuras o de su carga de trabajo, lo que esté pensando pues llevar a la nube. Es diferente pues uno tener una pyme que quiera migrarse a la nube, que tiene una infraestructura de, no sé, 6 servidores, claro, una cosa pues muy pequeña, a uno ver unas compañías donde, no sé, tienen cientos de servidores, ¿cierto? Uno de los puntos cruciales que uno diría frente a esto, como lo decía Juan también, es el tema de las dependencias de los componentes. Entre más maduro yo tenga todo lo que es la gestión de la configuración, que es donde yo tengo mapeado a través de una base de datos todos los componentes, las relaciones de los componentes, y yo sea dentro de mi compañía súper juicioso en todo lo que es los procesos de documentación y actualización de esa información, va a ser mucho más ágil. Uno de los desafíos que uno se encuentra dentro de los procesos de migración es cuando el propio cliente no tiene claridad dentro de cuál es su situación actual. Entonces, vamos a migrar esta infraestructura. Bueno, listo. ¿Esto de qué depende? ¿Cómo está su licenciamiento? ¿Qué tipo de información hay acá? ¿Cómo tiene mapeada la información? Y muchas veces, digámoslo así, pues por los tipos de negocio que tienen nuestros clientes, no tienen eso, no tienen esa información clara, y cuando se inician los procesos de adopción se comienzan a encontrar esos desafíos, claro, donde uno va a migrar algo que quizás sea sencillo, sea pequeño, cuando uno finalmente ves una dependencia gigante de otros componentes, de otros sistemas tecnológicos y de procesos de negocio. Entonces uno dice, si yo muevo esto que pensaba que era pequeño, el impacto termina siendo muy grande. Entonces, entre mayor madurez haya en los procesos de gestión de una compañía, más fácil, digámoslo así, sería el proceso de adopción de la nube. ¿Qué otras cosas han encontrado ustedes ya trabajando de la mano de los clientes en temas de migración? Que dicen, bueno, esto es una alerta o esto es algo para tener en cuenta, o aquí aprendimos bastante. Y sería bueno que las compañías que también pasen por procesos de migración entiendan o se lleven como enseñanza, como punto en particular. El framework es la recopilación de las experiencias de muchas organizaciones en el mundo. Claro. Entonces, si esto se lleva al pie de la letra, el resultado va a ser exitoso. Entonces, si se puede hacer el CAF de forma adecuada, que estén las personas del negocio que necesitan estar, que si nos va a faltar alguno, al futuro va a ser un stopper en el proceso de migración, que cuando se haga el Migration Readiness Assessment estén las personas que son, para poder hacer digamos que el levantamiento inicial de esa estado del arte de la infraestructura, que no nos quede nada en el aire. Cuando vayamos a hacer el Migration Planning Assessment, también tengamos, digamos que la disponibilidad de todo el equipo. Mientras esté todo el equipo, yo pienso que el resultado es satisfactorio. El framework está diseñado para que las migraciones sean satisfactorias.
O sea, básicamente es eso. O sea, ¿qué nos hemos encontrado? Digamos que si hay personas que están muy reacias al cambio, pues obviamente eso va a ser un stopper bastante importante. ¿Qué otras cosas nos hemos encontrado? Que muchas veces los clientes creen saber qué tienen en su arquitectura y no nos permiten instalar las aplicaciones de descubrimiento. Entonces cuando, lo que les decía ahorita, nos encontramos que por allá tenían dos servidores que no estaban mapeados. Eso es importante, que el cliente como que listo, empecemos desde cero, vamos a hacer el ejercicio a conciencia, no, yo ya solo sé, yo esto no lo quiero montar porque yo ya conozco, no, o sea, si el cliente hace el ejercicio de forma adecuada, pues el proceso de migración es satisfactorio, o sea, claro, se puede lograr pues el objetivo bien. Eso es como de las cosas que nos hemos encontrado básicamente en los procesos de migración como relevantes. Básicamente. Sí, finalmente todo depende del conocimiento que tenga el cliente de su propio ecosistema. Entre mayor conocimiento tenga y mayor documentación y madurez tenga el cliente, va a ser este tema mucho más efectivo. Bueno, yo creo que la conclusión de migración, el tema de migración hacia la nube, podemos decir que primero es sumamente importante entender los beneficios de la nube, ver yo qué quiero obtener de la nube. Segundo, basarnos en un framework que nos garantice el éxito de la migración, donde se aborden temas que tienen que ver transversales a las áreas que van a estar afectadas por el proceso de migración en una organización, que se haga un buen análisis de cada situación de las aplicaciones en lo que tiene que ver con temas técnicos, en temas de seguridad y sobre todo en ese retorno de inversión en el tiempo, en costos que pueda tener esa aplicación. Yo te hago ahí un paréntesis porque también es importante, o sea, previo a esto, dar con un partner bueno, ¿sí? O sea, encontrar un buen aliado para que me ayude a entender estas metodologías, a entender qué es lo que quiero, entender si puedo tener diferentes nubes o si las voy a necesitar simplemente por esa estructura que mi negocio tiene. Una pregunta aquí, Juan y Ervin, ¿tendría sentido pensarlo muy desde la industria propia o eso no marca una diferencia a la hora de escoger nubes? Es decir, yo como negocio tengo que preocuparme por tener un partner que ya haya tenido la experiencia de trabajar o con retail o con medios o con manufacturas, o eso no va a tener implícito nada diferente o nada dificultoso en ese proceso de migración. Pues el framework es transversal, pero cada vertical de negocio tiene sus particularidades que pueden ser de pronto un factor digamos que diferenciador si se tiene experiencia en algún tema puntual, pero no creo que sea algo que un partner que no haya tenido esa experiencia en esa vertical no lo haya hecho. Es decir, que si ya ha trabajado en varias migraciones, si hay una vertical nueva, el tema mínimo del que no sea la vertical no va a ser un stopper o no va a ser algo que no garantice una migración satisfactoria. Sí tiene sus particularidades y sería un plus, pero la metodología es transversal. Sí, yo estoy de acuerdo con eso y hay que abonarle a eso el hecho de que siempre nosotros como partners vamos a entregarle ese plus al cliente a partir de la experiencia. Y aparte de la experiencia, a partir del hecho de que tenemos el contacto directo con los proveedores de servicio de nube que nos pueden apoyar y pueden apoyar al cliente en el desarrollo de esas soluciones particulares y esas características propias de la migración. No sé, por ejemplo, una vertical del sector financiero, ver también cómo, por ejemplo, AWS o Azure directamente a través de su experiencia pueden entrar a apoyar tanto al partner como al cliente dentro del desarrollo de la mejor estrategia para hacer migraciones muy particulares. Por ejemplo, en el caso del sector financiero, todo lo que es las regulaciones propias del país frente a temas transaccionales y todos los temas de compliance de seguridad que tenga el proveedor de servicios de nube. Pueden existir otros, por ejemplo, el sector salud, que es uno de
que se está explorando, y frente al manejo de la información personal de todos los usuarios del sector, por ejemplo. Entonces, todo esto, por ejemplo, mapea desafíos legales, ¿cierto? Que si bien es bueno contar con la experiencia de estos desarrollos dentro de otros clientes como casos de éxito, sin embargo, pienso que se cuenta con la experiencia y con las capacidades dentro de los mismos equipos de trabajo para poder avanzar con esos desafíos. Sí, es decir, la metodología es transversal y permite que la migración se logre. Sí. Ahora bien, dentro del proceso de migración hay unas particularidades de acuerdo a cada vertical de industria que pueden hacer que una aplicación sea sensible a ser migrada o no. Que si el partner tiene experiencia en esa vertical, pues va a ser mucho más rápido lograrlo. Sin embargo, no es un stopper o no es algo que no vaya a garantizar la satisfacción de una migración, el resultado final. Básicamente es eso lo que pondría yo pues como en observación. Y continuando entonces con la consecuencia, pues con el resumen de lo que es el tema de migración. Entonces, adicional entonces a todas estas consideraciones que se deben de tener, que las áreas involucradas estén prestas a este cambio, que el cliente permita que la consultoría se aborde pues como con la rigurosidad que requiere para garantizar el éxito. Esa apertura mental como de organización. Exacto. Y que bueno, ahí hay unos temas importantes, y es dentro de todo el análisis que se hace en el momento de la migración, no todo solo es técnico, recordar eso, que no todo es técnico. O sea, hay personas, hay procesos que se involucran. Dentro del análisis nosotros identificamos si un cliente tiene unos gaps en materia de training, por ejemplo. Entonces, si vamos a mover un workload que se llame SAP, entonces en ese momento, en esa ola de migración de SAP, hay todo un proceso. Entonces el proceso está desde lo técnico, desde la capacitación al personal, desde mover los procesos de operación, etcétera. Entonces, cada vez que haya un workload, cada vez vamos a estar involucrando cada una de esas aristas que intervienen en el proceso del Cloud Adoption Framework, como son las personas, los procesos, la tecnología, las operaciones y demás. Pero ahí es ganador tener a un partner como aliado dentro de los procesos de migración o adopción de la nube, porque muchas de esas cargas que tiene o que debe asumir el cliente, por ejemplo, todas esas cargas técnicas en que el personal no está capacitado, ¿cierto? Mientras ellos ganan esa curva de aprendizaje y se capacitan en todas estas nuevas tecnologías, va a ser un tiempo que va a retardar los procesos de adopción. Sin embargo, cuando el cliente comienza a trabajar directamente con un partner, como por ejemplo lo es Arus, esa adopción va a ser mucho más rápida, porque nosotros ofrecemos todos los servicios que envuelve la gestión de la nube, todos los temas de operación, gestión de cambios, monitoreo, soporte, y todos esos servicios consultivos que le permiten al cliente de una manera más ágil adoptar la nube, ¿no? Coger un buen aliado es crucial. Exactamente, sí, me parece un súper ganador eso, porque finalmente de aquí a que el cliente pueda estructurarse completamente para poderlo adoptar, esto le va a tomar pues mucho más tiempo. Y yo pienso, Juan, yo creo que sí o sí involucrar a un partner con conocimiento y experiencia es crucial dentro del proceso de adopción. Sí, obviamente pues cualquiera puede hacer el intento de migrar, ¿cierto? Pero le va a costar más. Va a tener una tendencia a equivocarse, puede costarle más por los reprocesos, repetir los errores. Entonces, claro que el acompañamiento del partner es crucial, y sobre todo porque en este tipo de servicios nosotros generalmente no vamos solos. Es decir, va Arus y va AWS, o a Arus y va a Microsoft, ¿cierto?
porque entendemos que hay procesos de migración muy sencillos, como hay otros que tienen un nivel de complejidad donde tener al fabricante como aliado pues garantiza el éxito de la migración. Para ampliar tu experiencia y conocer más, sigue el podcast de Arus en Instagram, Facebook y LinkedIn. Te esperamos en el próximo episodio.